bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre el tema de e-salud, la documentación médica a digitalización de información. El día de hoy me encuentro con mis compañeras de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero. Dichos sus nombres son Ángel Barba América Lisbeth, Brito Parra Guadalupe Javelín, Cabañas Almeronda Sandy Saidani, Alondra Gómez Borbúa, Loesa Cruz Charlie Jamilet, Ramírez Librado Guadalupe y su coordinadora Fernanda Diego Sánchez. Bueno, con el tema nos hacemos una idea de qué vamos a hablar en cuestión, ya que en la OMS nos maneja que la e-salud es el uso rentable y seguro que se utiliza en la información de tecnologías y comunicaciones que sirven como apoyo en la salud y dentro de las relaciones de esta área. Por otro lado, la digitalización es aquel proceso que se lleva a cabo para convertir información analógica o física a información digital. ¿Ustedes qué piensan de ese tema? ¿Qué idea tienen de sus conceptos? Bueno, también abarcando lo que dijiste, no sé si recuerdan que en la clase tomamos que la e-salud es como que todo lo general, porque de la e-salud parte a la telemedicina, lo que vimos al principio, de telemedicina, telemonitoreo, etcétera, etcétera. Entonces, sí, básicamente esta rama, esta e-salud nos ayuda muchísimo y nos facilita muchísimo también diversos procesos a la hora de realizar trámites, por ejemplo, en el hospital, que ya abarcaremos más adelante. Para mí, la e-salud es un proceso de innovación, es un proceso de transformación. ¿Por qué? Si nos retomamos a lo que es la salud en pequeñas palabras, vamos a ver que, no sé, 10 años atrás era totalmente diferente a lo que actualmente es. Y esto va de la mano ¿con qué? Con las tecnologías. Obviamente, con el avance tecnológico nos van facilitando hacer ciertas cosas. Entonces, esto al momento se une, se enlaza con la salud y es una herramienta que nos va a ayudar ¿a qué? A facilitar de manera eficaz y eficiente cualquier proceso médico, desde el área administrativa, desde el área de consulta, desde el área de herramientas tecnológicas para hacer una cirugía o algo. Sí, o sea, exacto, lo que comenta Alondra, yo creo que todo es para un bien en la evolución tanto médica como tecnológica. O sea, desde que hemos visto de simulación, hemos visto nuevos avances que no solamente tienen que ver con los pacientes, o sea, que lo que uno tiene que aprender de meterse a una página web y hacer una cita por uno mismo, o sea, simplemente también los trabajadores, la capacitación que tienen que tener, y creo que también forma parte mucho del tema de la e-salud. Sí, es un proceso continuo. No, y además se facilita mucho estos trámites para las personas, por ejemplo, que viven lejos de algún centro de salud o de algún hospital, sí. Entonces rápido de que a la plataforma oficial del centro hospitalario ya su cita y llegan y es más tranquilo, entonces sí. Algo que comentaba mi compañera es de que sí es cierto, lo hacen de una manera más rápida, pero también hay que ver que esa plataforma que ellos tiene que ser muy sencilla y muy entendible para el público general. Sí. Yo creo que es un uso rentable, seguro, nos ayuda a evitar errores, también a disminuir los costos y a mejorar la atención al paciente. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Sí, de hecho, esto tiene una información muy extensa, muy ¿cómo lo podría decir? Que hace hincapié a varios ámbitos en cuestión. Pero pues obviamente esta información tiene que llevar su propia evolución. Por ejemplo, yo cuando leí un artículo de la salud y la digitalización, me menciona que en el año de 1679 se da la álgebra de Bowley, propuesta por George Bowley, que se trata de esta programación de computadoras o aquel uso de áreas que se pueden ser manipulables mediante valores lógicos. Un ejemplo de esto es el 1 o el 0, o verdadero o falso. Después, lo que marcó más en la digitalización fue en 1847 por el descubrimiento de la tecnología PMC, básicamente en el de Pulse Code Modulation.
que se trata de un método de representar la información analógica, dicho concepto que di al principio de este video, a información digital. Esto básicamente se centra en, por ejemplo, se podría decir en telecomunicaciones o en un sistema audio digital, como pueden ser los CDs o los archivos de audio digital. ¿Ustedes investigaron algo con respecto a la evolución de este tema que ha tenido en cuestión? Yo leí que en 2002 fue la primera vez que se aplicó la e-salud en México. ¿A poco? Fíjate lo que tú comentabas con respecto a México. Y yo encontré que en los lapsos de tiempo entre 2002, 2006, hubo grandes avances aquí en México, o sea, en las teleconsultas. ¿Por qué? Fíjate que estaba yo leyendo que en el ISSSTE, el IMSS, lanzaron, ¿cómo decirlo? Hay un centro, y lo voy a recalcar aquí, sí, porque la verdad no me acuerdo del nombre, ¿verdad? Es un centro médico nacional en la Ciudad de México. Me parece que es el 20 de noviembre. ¿Qué es lo que hizo? El ISSSTE, junto con esa institución, se unieron y lanzaron lo que son las teleconsultas. ¿Por qué? Porque ellos querían reducir para muchos pacientes los traslados. De hecho, si te das cuenta, y lo vemos aquí en Acapulco y en toda la República Mexicana, muchas comunidades de diversos estados tienen sus enfermitos, sí, y tienen que trasladarse, sí, hasta su hospital más cercano. Ahora, si tienen alguna otra enfermedad que ya necesita una especialidad y no la tiene el hospital, ¿qué es lo que hace? Manda a otro hospital, ya sea de otro estado, de otra región, para que sea atendido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ISSSTE vio ese problema y dijo, bueno, tiene que haber una solución. ¿Qué es lo que hicieron? Se unen a esta institución y crean lo que son las teleconsultas, reduciendo así en un 50% el traslado de dichas cosas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Todo consigo trae una consecuencia. Al lanzar este proyecto, la OMS se fijó en los avances que estaba haciendo México y le dio un reconocimiento como uno de los primeros instituciones de salud en brindar y preocuparse por ese problema. Como estamos hablando acerca del IMSS, del ISSSTE y tus derivados, acuérdense que también hay normas que nos rigen. Sí, sí. ¿Para qué? Para tener un uso correcto y un uso debido, sí, de la atención que estamos brindando y que vamos a brindar en un futuro. Y estas normas son, ya las había mencionado, la norma 168 SSA de 1998. Esa, en términos así súper simples, se encarga de las áreas administrativas y las áreas de expedientes de sus pacientes. Aquí va relacionado y cómo va esas áreas administrativas, cómo dieron un auge, cómo se impulsaron por el proceso de la salud. Ahora, la norma del 040 SSA del 2004, esa, si no mal recuerdo, se encarga de garantizar e interpolarizar una presentación o una interpretación de dichas experiencias. De hecho, lo que tú mencionaste, yo siendo de una zona rural, en años muy pasados, muy remotos, ya tiene mucho, mis abuelos se levantaban a las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque los centros de salud que estaban en la comunidad rural donde yo vivo realmente no contaban con buenos médicos, no contaban con herramientas. Entonces se levantaban a las 3 de la mañana y venían a una ciudad, en este caso Acapulco, para recibir una atención médica más buena, pues, con mejor calidad. Entonces viajaban, ¿qué? 3 horas, porque antes no había transporte, dinero. Sí, imagínate. Y luego llegaban y tenían que hacer una fila súper larga, porque no solamente puertos, sí, y los que vienen de otros lugares. A mí me pasaba que, por ejemplo, en el pueblo donde yo vivo, nada más había un médico y tenías que, ir súper temprano, porque si no alcanzabas ficha y ya no te podían atender. Entonces, daban ciertas fichas al día. Ajá. Y si no ibas, tenías que irse súper temprano, porque si no alcanzabas, pues ya no tenías consulta hasta el otro día. Ir súper temprano para alcanzar ficha. Entonces, pues si no tenías el sistema de salud
Era más complejo. municipio, en tu local, tenías que viajar a otro lado Sí. porque no había eso. Entonces, pues gracias a estos portales de medicina, o bueno, no nada más medicina, podemos decir dentro Portales del área de la tecnológicos. salud, porque podemos meter ahí odontología, Nutrición. todo, Sí, todo sí, sí. podemos meter ahí. O sea, nos hace la vida súper más fácil. Sí, la verdad. Sí, y de acuerdo a lo que mencionaba ella, es que yo también leí en un artículo que en 1978, de parte del IMSS, como que fundó una organización que era Coplamar, que básicamente apoyaba a consultorios rurales. Entonces esto, sí, a veces obviamente no es la misma atención que te dan en una comunidad rural a un hospital ya en una zona más urbana, pues tenemos más especialidades, más médicos para atender a más personas. Entonces, lo que hizo fue extender estos servicios a todo el territorio nacional, porque igual, pues a muchas personas no se les facilita tanto, ya sea a nivel económico, tiempo, Sí. el viajar tanto. Entonces, esto fue hace mucho, entonces venimos viendo desde siglos, décadas. Entonces, Fíjate que, agregando un poquito a lo que comentó Sammy, es exacto. El traslado es extenso y Sí. tú vienes de una comunidad. Yo, en mi caso particular, yo tenía que viajar de Acapulco hasta Cuernavaca y viajaba a las 2, 3 de la mañana para llegar a las 7 de la mañana y tener mi consulta, porque no solamente iba yo, sino que iban otras personas. Entonces, mi consulta yo la tenía a las 8 de la mañana y tenía que esperar al último pasajero, que era su consulta a las 5 de la tarde. O sea, ¿te imaginas yo esperar todo el día? Es cansado, yo no conozco la zona, no conozco, o sea, muchas cosas. Y estar en un hospital de verdad es muy incómodo. Sí. Muy, muy incómodo. Ahora otra cosa, otro detallito. Había veces en las cuales yo no tenía la consulta. O sea, que el médico estaba ocupado, tenía que entrar a una cirugía de emergencia, muchas cosas. Así que yo, aparte de que no tenía la consulta, perdía todo el día. Sí, y además perdía mucho el tiempo en buscar tu expediente, Sí. tu historial clínico, porque hay muchos almacenados, obviamente en orden, pero imagínate Así buscar es. en todo ese papeleo. Ahora imagínense, o sea, estamos aquí en Acapulco, ¿no? Vuelve lo mismo, el acontecimiento que acabamos de tener hace un par de meses. Imagínate todos esos papeles volados, se mojaron, se perdieron, quién sabe dónde fueron. Por eso existe la digitalización. Ajá, Precisa- exacto, por sí. eso. Sí. La verdad es un gran apoyo, porque como dice ella, pues se perdieron los papeles, ¿no? Los expedientes, pero los tienen en digital. O sea, algo también que me agrada mucho de este ámbito es que, por ejemplo, facilita tanto la convivencia entre los pacientes y a los médicos o personal de salud, porque, a ver, ya es más fácil de que llega tal paciente, ya tiene su expediente clínico, pongo ya sea el número de seguridad social, el nombre, lo que sea, y ya, o sea, es más eficaz también. Sí, en este caso, por ejemplo, yo tuve un ejemplo, en este caso escolar, en el que en el OTIS yo perdí todos mis documentos, mi certificado de secundaria, mi certificado de prepa, y lo que hice ya nada más fue asistir a las escuelas donde los había obtenido y me los devolvieron. O sea, Con un código sí, QR. o sea, aplicaron esto, y también en casos de papeles como la acta, la CUR, pues ya nada más los sacas Fácil, porque ya los tienes registrados, sí. porque necesitamos los papeles para sacar el seguro de la escuela. Así es. Ya nada más nos metemos a la página del IMSS y ya, o sea, ya vamos con nuestros papeles para que Sacar nos una den cita, la ¿no? Ya en cita. una hora en específico. Ujú. Sí, es que abarca, bueno, en salud estamos abarcando toda la digitalización de la información. Sí. Entonces, mi mamá trabaja en un hospital, entonces yo he notado que cuando llega a trabajar, o más bien sale a trabajar, ya nada más con poner su huellita, ya, o sea, fácil. No tiene que estar haciendo filas para llegar a trabajar y, o sea, llega minutos un poco tarde, nada más la huella y a su servicio. Pues sí, no te ahorran tiempo. Sí, Sí, bastante. y también cuando un paciente llega a un hospital por cualquier X motivo, Sí. ya solamente las personas que buscan su historial clínico solamente ponen su número de seguro y su CUR. Sí. Eso se le llama metadatos, ¿no? Metadatos Sí, específicos. Sí, la verdad es que busca mejorar
varios aspectos como la accesibilidad, la eficacia, la calidad, la coordinación, la seguridad y la capacidad. Pero para hablar más profundizado de este tema, ¿por qué digo que busca mejorar la accesibilidad? Porque facilita el acceso a la información médica y de la salud del paciente para el profesional de la salud, para el profesional, sea quien sea. También llega a ser eficaz en la gestión de información, ya que busca reducir el tiempo, que haya información actualizada del paciente, que llegue un almacenamiento con cualidades básicamente que ayuden en resolver. Yo creo que ahí entran las 10 características, ¿no? Sí, que son sí. las 10E. Sí. Empezamos con la eficiencia. Eficiencia. Que, bueno, yo digo que básicamente, voy a dar un ejemplo. Ajá. No sé, va una persona muy grave en ambulancia y nos vamos a los tiempos de antes, tenían que ver tu historial clínico Sí. para poder ver si eres alérgico a algo o no sé si te pueden transferir sangre, o sea, todo eso tenían que checarlo, ¿no? Y era como más difícil porque tenían que ver documentos. Y el paciente grave, ¿no? Y el paciente grave no teníamos el tiempo, o sea, ¿a qué llegábamos? A la muerte del paciente. Entonces, con esta digitalización nos hace que las cosas sean más sencillas, más fáciles, más eficaz y ahorrarnos tiempo. Yo creo que eso es lo más indispensable, Sí. ¿no? La verdad nos ahorra mucho tiempo. Y la mejora de calidad que se ve claramente, porque es también, como dice ella, el paciente llega grave, buscas nada más su expediente, lo encuentras y se le está brindando una calidad, o sea, una mejora de calidad, pues vaya, porque se salva al paciente, se le da el tratamiento que le sigue, se le monitorea y pues es un ganar-ganar porque Sí. el paciente sale adelante y el médico básicamente salva alguna vida. Sí, con relación a eso, al profesional de la salud se le tienen que dar herramientas muy actualizadas, porque por ejemplo llega un paciente, dicho ejemplo se nos mencionó, llega un paciente con 40 años dentro de ese hospital y va a tener mucho historial clínico. Entonces se le dan estas herramientas al profesional de la salud para que tenga la información ordenada cronológicamente, pero información actualizada y que pueda servir para distintos factores en un futuro, pero que sea con vigencia, que sea básicamente accesible a ella, pero de manera muy eficaz. O sea, todo siempre se va a centrar con la eficacia. Aquí siempre se va a centrar con la eficacia. ¿Ustedes qué piensan? O sea, Fíjate que un ejemplo, o sea, por ejemplo, mi mamá tiene lupus y en un viaje, o sea, vas un viaje, vas feliz, ¿no? Y pasa esto de que mi mamá se siente mal en el viaje, estamos en la Ciudad de México. Y vamos al IMSS, ella tiene IMSS toda su vida y ha sido atendida, tiene su archivo, su expediente. Y vamos, y nada más llega y pues, se sentía muy mal, la atienden, se acerca a mi papá, no, pues es que ella es Selva Laura, y la buscan, no, este paciente diagnosticado con lupus, tiene 5 años, lleva tal tratamiento, a ver, entonces el médico dice esto, ok, entonces ahorita se le va a hacer esto. O sea, ya tenían todo su archivo y creo que esto es totalmente nuevo, porque si bien esto hubiera pasado, así como dices que se implementó en México en el 2002, si hubiera pasado en 1995, pues no, ahí vas con tus documentos y si la persona no estaba en su casa, en este caso en otra ciudad, imagínate que te sientas mal y no te pudieran atender por lo mismo. Y creo que es algo bueno que ha hecho este gobierno en que trata de que todos tengamos totalmente el acceso a la salud en donde quiera que estés en el ISSSTE, en el IMSS, en el Seguro Social, en los nuevos programas como el INSABI, Infienestar, han implementado, por ejemplo, creo que aún podemos ir a hospitales y ver que tienen los archivos de todos los pacientes y yo creo que eso es un estrés para la persona que se encarga de pasarlos a digitales. Y en este caso, un ejemplo,
o sea, hasta la fecha lo siguen haciendo. Y pues se puede decir que ya comenzó hace muchos años en México, pero no se termina. O sea, todavía seguimos en ese proceso. Sí, es que exactamente es lo que se me viene a la mente. Estamos en un proceso evolutivo, en un proceso de innovación. Obvio, como cualquier avance tecnológico, no es de la noche a la mañana. Y principalmente algunos, ¿cómo se les llama? Trabajadores o personal de la salud, esa es la palabra correcta, personal de la salud, a veces no están tan capacitados o no están tan actualizados. Y como van saliendo nuevas generaciones, por ejemplo, dentro de unos años, y la vida nos los permite, vamos a formar parte de este personal y vamos a tener ideas nuevas, vamos a tener más innovación. Con estas clases también nos van a ayudar muchísimo, entonces vamos a hacer más eficiente el trabajo. Es un proceso evolutivo, sí, lleva su tiempo, por supuesto, cualquier cosa lleva su tiempo. Entonces, ¿eso? Sí. Pues claramente se tiene que llevar un proceso para la digitalización de la información. Hagan de cuenta, esta es una información de un paciente. ¿Qué se le tiene que hacer? No deben de escanearlo de esta manera. No. Tiene que haber un expurgo. ¿Para qué? Para que la información esté totalmente clara, que sea un documento limpio. Si una persona viene con una hoja maltratada, rota, y lo empieza a escanear, la información no va a ser clara. Y el profesional de la salud, cuando lo lea, no lo va a entender. Entonces, para llegar a esta digitalización de la documentación médica, tiene sí o sí tener reglas. Porque cualquier error puede depender la vida del paciente. Cualquier error. También eso tenemos que tener en cuenta los profesionales de la salud. Tener esa capacidad de saber utilizar las TICs al momento de digitalizar una información. Porque a algunas de ustedes no les ha pasado de que, por ejemplo, tengan su información mal escrita o algo, no les ha pasado. Sí, ¿sabes qué No, pasa? que no sea legible, ¿no? Ajá, que no sea legible. Que no sea legible el documento, porque hay algunos documentos que dejan, algunos pacientes, como todo, van a encontrar una copia y va a estar súper rayoneada la tinta o va a estar muy opaca. Entonces, al momento de escanear, hay máquinas en las cuales resaltan el color de la tinta de ese archivo. Y hay otros que no, que hace que salga muy opaca. Entonces, al momento, obviamente va pasando los años, los píxeles van bajando. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ya no vas a ver tan legible lo que veías en un principio. Sí. Y sabes qué pasa, que también ayuda mucho esto del escaneo que mencionaban, porque ya no es de que una persona tiene que estar traspasando y luego una equivocación ortográfica o lo que sea. Pasa mucho en nombres que personas llegan a querer una consulta o llegan por emergencia y de que es que no es el mismo nombre o la edad o la fecha o lo que sea. Entonces ahí ya es como que un problema, por decirlo así, porque se pierde tiempo. ¿Y qué tal si el paciente viene grave? O sea, eso te ya no regresen. o que te regresen, que no. Que tú vengas de otro lugar y ya perdiste tu consulta. Sí. También, Tu tiempo. de hecho, además de que las personas del hospital suben tu información, sea quien sea, también nosotros mismos podemos subir nuestra información, nuestros metadatos, porque los hospitales, se podría decir, tienen programas o sistemas dentro de las tecnologías. Por ejemplo, tú buscas la página del IMSS, tú buscas la página del ISSSTE, puedes subir tus datos, puedes subir no sé cuál tu número de seguro social, tu acta de nacimiento, tu CUR. O sea, ya básicamente solamente lo tienes que escanear y subirlo a la plataforma, con una capacidad obviamente limitada de megabytes. Sí, claro. A mí me ha tocado muchas veces subir algunos datos sobre mí. También lo que pasó ahorita que nos registramos, nos dimos de alta en el IMSS. Sí. Bueno, ¿algo más que quieran dar sobre este tema? ¿Algún dato, alguna información? Pues yo recuerdo un principio pues sería como que de las TICs, ¿no? Que pues ayuda en sí al sector salud, porque es como que hace la salud digital inclusiva porque pues hace que sea para todas las personas, para los que están como que en comunidades rurales o para los que están en ciudades. En sí ayuda pues en general a todos. Sí, es como que también me agrada porque, como dice ella, abarca todo, ¿no? Es como que
abarca desde la zona rural, entonces esta inclusión ayuda muchísimo porque ya se implementa más, por ejemplo, lo del INSARI, creo que es como que ya más abierto a todo público para que todos puedan tener o brindar más bien esta bien o esta herramienta, ¿no? Ajá, exacto. También tenemos lo que son los derechos humanos, que aquí nos asegura la protección de, pues ahora sí que de nuestros derechos. Yo creo que eso, lo que dijiste, se entraría en los 8 principios de la digitalización en el sector salud, ¿no? Que dijiste, lo de los derechos humanos. También las iniciativas para posicionar el sector salud en el área de interdependencia digital. Eran 8 principios. ¿No se acuerdan de algún otro? Los bienes más? digitales también, que es prácticamente como la protección, ¿no? De la información. Ah, sí, tiene que haber una protección de Entonces, información. seguridad. De hecho, les voy a hacer una pregunta, a ver si ustedes me pueden confirmar. ¿El paciente puede, se podría decir, saber su historial médico? No, ¿verdad? Solamente el profesional de salud, solamente cuando es necesario, porque Sí. tenía esa duda. No, es que ¿sabes qué pasa? Que si, imagínate, tiene alguna enfermedad terminal y le dan el expediente, no, hombre. Se va a suficiente. Sí, y luego lo que pasa es que esa información se la dicen a otras personas que tal vez le quieren hacer daño a esa persona. Podríamos decir como un ejemplo, ¿no? Sí. Imagínate que esa persona haga un rumor grande sobre eso. Como Sí, que expone, ¿no? Por eso debe de haber una Expone sanción. debe haber Esa privacidad. Es lo que abarca las normas que mencionó Alondra, ¿no? Que lo de seguridad del Seguridad del expediente, ¿no? expediente y junto va unado junto con lo de derechos humanos. Sí, exacto, porque pues en centros médicos o hospitalarios podemos encontrar algo que recursos humanos, que básicamente abarca eso, ¿no? Los de derechos humanos, protección tanto para los pacientes y para el personal del hospital. De hecho, mucho lo que se presenta en la digitalización es la digitalización de los fármacos en farmacias. Por ejemplo, Sí. yo voy mucho a las farmacias porque yo pues me enfermo mucho y yo voy con una caja, supongamos que esta es una caja de pastillas porque se me acabaron y yo voy con la enfermera, tú eres una enfermera y te digo, ¿tiene todavía de estas pastillas? Entonces la enfermera lo que hace es primero leer su nombre, agarra su computadora y lo busca. Sí, Lo muy busca. eficaz. Y es como un almacenamiento digital de esos fármacos, de esas medicinas que se encuentran en la farmacia. O sea, nada más con solamente poner el nombre de la pastilla, de lo que sea, ya sale cuántos hay dentro, almacenados, se podría decir, dentro de esa área. Siempre he visto que hacen eso las farmacéuticos. Es que yo también de hecho tenía algo así parecido, porque es igual a mi papá, pues ahora sí que tiene diabetes. Ajá. Y tiene que tomar lo que, la ajá, comida. todo eso. Y cada que se le termina o así, pues es obvio que mi mamá recurre a lo que es la farmacia. Y siempre que le muestra el es igual, los leen, checan en la computadora, si lo tienen, creo que también ahí sale hasta en qué lugar están, porque es como que van directo a ese lugar y le ayuda a tener un control de todos los medicamentos, y eso es ayuda demasiado, porque no le puedes dar un medicamento cualquiera, sino que hay unos que necesitan una receta, ¿no? Sí, O sea, que no puedes obligatorio. administrarle cualquiera, Sí, y no sí. puedes adquirir Tanto al personal le ayuda eso, o sea, en el problema de las normas, que no podemos dar cualquier medicamento, claro, o sea, exacto. ya hay medicamentos que son controlados, especializados, pues, de especialistas, que nada más se los dan ellos. Sí, y sabes que también pasa que llevan un mejor control, porque ya los medicamentos, la mayoría de los medicamentos o fármacos tienen como un código de barras, entonces llevan la organización para de que, quieres tal medicamento, lo buscas y ya creo que en algunos hasta te dicen en qué anaquel lo puedes encontrar. sí, porque es como que, sí, lo buscan y van directo a él. O sea, es como que, Es muy importante hasta en lo administrativo, porque en los inventarios, antes tenían que cerrar farmacias para hacer el recuento de cuánto medicamento tenían y, o sea, hacer sus inventarios. Ahora no, ahora con el simple código, sabes cuántos tienes, cuántos has vendido, eso es una No, y maravilla. es molesto para los pacientes también. Ajá, porque y vas van, afuera de la farmacia. A veces necesitas algo muy... Y si son foráneos, si son personas externas, pacientes externos,
van, dicen, bueno, pero voy a aprovechar, ya que tuve mi consulta, a adquirir mi medicamento. ¿Qué pasa? La farmacia está cerrada. Tienen que adquirirlo o una de dos, o vuelven a venir específicamente para su medicamento, o simplemente lo compran aparte. Bueno, en conclusión, básicamente este tema nos va a ayudar en distintos factores, tanto como a los profesionales de la salud y las próximas generaciones que van a entrar dentro de este ámbito. Nos va a ayudar en reducir el tiempo, nos va a ayudar que si pasa, por ejemplo, ¿cómo se podría decir? Ándale, Como el Otis. como el Otis en este caso. Documentos no se perdieron. Sí. ¿Cuánto desastre no hubo? Siempre van a estar almacenados dentro de una plataforma gracias a la digitalización que se está usando día a día. Pero obviamente esto siempre va a tener un proceso, va a tener fundamentos que le van a dar más hincapié a este tema. Entonces siento que siempre va a abarcar en cuestión a toda la telemedicina. Va a ir de la mano con la telemedicina. ¿Y sabes por qué? Porque nos encontramos en una constante evolución, entonces no podemos decir de que hasta aquí llega la de salud o la telemedicina o las TICs, porque bueno, tenemos de lo que son los países primermundistas que siguen sacando, entonces pues sí es como que en un futuro vamos a tener más herramientas. Sí, la verdad, muy interesante este tema, me gustó mucho hablarlo con ustedes. Muy interesante. Sí, me gustó que dieran sus ejemplos, sus anécdotas, sus experiencias. Una buena plática. Entonces, espero que también a ellos les haya servido nuestra plática, que próximamente vamos a subir un video más sobre el uso de las herramientas de la TIC en el ámbito de la medicina, de la salud también se podría decir. Así que nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por verlo y hasta pronto. Bye.